Bienvenidos a El Poder de la Palabra. Mi nombre es Emanuel y los invito a que me acompañen en un viaje extraordinario a través de las experiencias de la vida real de quienes han tenido visiones tanto del cielo como del infierno. Cada historia que exploraremos no es simplemente un relato de visiones, sino un testimonio de asombro, reflexión y profunda fe espiritual. Estos encuentros no son solo una fuente de inspiración, sino también mensajes poderosos que resuenan profundamente en el corazón de la fe cristiana, acercándonos a la verdad eterna de Dios y a su magnífica luz. Antes de comenzar con la profunda historia de hoy, te animo a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Con un simple clic, ayudas a extender estos testimonios que cambian la vida a otras personas, permitiendo que la palabra de Dios se difunda más y que su luz brille aún más en el mundo. Ahora, emprendamos juntos este increíble viaje. El viaje de fe de Jenny. Mi nombre es Jenny y me siento obligada a compartir con ustedes la historia de mi recorrido personal de fe, un recorrido que comenzó cuando mis padres tomaron la decisión que les cambió la vida de abrazar la fe pentecostal. Yo tenía solo 12 años cuando ellos comenzaron a asistir a la iglesia regularmente y casi siempre los acompañaba. Cuando tenía 13 años, me sentí impulsada a hacer mi propio compromiso con Jesús y me uní al coro de la iglesia. Estaba presente en los servicios religiosos todos los días, inmersa en el ambiente, pero a esa edad, todavía no entendía realmente lo que significaba vivir una vida plenamente dedicada. Aunque entendía el concepto de la fe, todavía no había renunciado a mi naturaleza rebelde. Les contestaba mal a mis padres y a menudo me metía en problemas en la escuela, en particular con otras chicas. En casa, intentaba compartir lo que estaba aprendiendo, pero mis padres solían pelearse por las cosas más pequeñas, como mi padre, a quien le encantaba ver deportes, y mi madre, que prefería los programas de cocina y cambiaba constantemente de canal. A pesar de estos pequeños conflictos, los admiraba profundamente a ambos y creía que siempre sabían lo que era mejor para mí, así que hice todo lo posible por seguir su ejemplo. Desde muy joven, observaba de cerca a mis padres y adoptaba su comportamiento sin siquiera darme cuenta. Sin embargo, con el tiempo, sus constantes desacuerdos se convirtieron en la norma en mi hogar. Este patrón me siguió hasta la escuela, donde comencé a reflejar la misma tensión y conflicto en mis propias relaciones. Aunque la gente de la iglesia me veía como una joven de fe, algo dentro de mí sabía que todavía estaba lejos de caminar verdaderamente en la luz de Dios. Una noche, tuve un sueño vívido, un sueño que desafiaría mi vida de maneras que aún no podía comprender. En ese sueño, una gran paloma voló sobre mi casa y me habló, diciendo, no te preocupes por tu forma de vida. Pon tu casa en orden. Volví a tener el mismo sueño la noche siguiente y se lo conté a mi madre, pero ella no me supo explicar. La tercera noche, el sueño volvió y supe que tenía que buscar consejo. Fui a ver a mi pastor, quien, después de escuchar mi historia, me dijo que el Espíritu Santo me estaba llamando y que necesitaba poner mi vida en orden. En ese momento, la iglesia a la que asistía se centraba más en la alabanza y la adoración que en enseñanzas profundas, y se hacía poco hincapié en el llamado a la santidad. Esto se reflejó no solo en la vida de mis padres, sino también en la congregación en general. Pasaron los años y, aunque seguía asistiendo a la iglesia y participando en actividades, me di cuenta de que estaba viviendo como un adolescente típico, sin compromiso con Dios, haciendo las cosas por inercia, pero sin rendirme nunca por completo a Él. Si hubiera dejado de asistir a los servicios, el pastor y los demás miembros lo habrían visto como una grave desviación, pero la verdad era que nunca me había convertido de verdad. No fue hasta que cumplí 16 años, después de 3 años de participación en el ministerio, que tuve un gran avance. Mientras caminaba por la calle, una mujer que no era de mi iglesia me detuvo y me dijo unas palabras que cambiarían mi vida para siempre: Dios te hará un centinela. Fue en ese momento que me di cuenta de que nunca había entendido completamente lo que significaba estar verdaderamente convertido. Las promesas de Dios, antes distantes y vagas, comenzaron a desplegarse ante mí. En un momento de tranquilidad, a solas en mi habitación, oí una voz suave que me llamaba, y, al seguirla, me encontré en presencia de Jesús. Para mi asombro, Él me invitó a un viaje y juntos descendimos a las profundidades del infierno. Allí, presencié el tormento de un hombre rico que ardía en las llamas. Jesús le preguntó por qué estaba en un lugar tan terrible y el hombre respondió, mi riqueza me atrapó. Cuanto más acumulaba, más quería.
Pasé mi vida complaciéndome en lujos, placeres y alegrías fugaces. Nunca hice tiempo para la iglesia porque mi riqueza me daba comodidad y bienestar. Viajé por el mundo, pero me olvidé de Dios. El dinero siempre fue mi prioridad y, al final, me alejó de la salvación. Elegí las riquezas transitorias de este mundo por encima de los tesoros eternos del cielo. Lo que más me impactó fue que en el infierno no había esperanza. Vi un lugar que se parecía a las celdas de una prisión terrenal, donde las almas de los condenados estaban atrapadas en un tormento sin fin, esperando su juicio final. Jesús explicó que el pecado tiene una manera de encarcelar a las almas, y quienes se niegan a sacrificar sus deseos mundanos y vivir una vida santa permanecen atados. Me dijo, dile a quienes se han desviado de la fe que reflexionen sobre sus vidas, que examinen dónde se equivocaron y que regresen al lugar donde una vez se quedaron. Me di cuenta de que el mundo está dividido de muchas maneras, por raza, riqueza, religión e idioma, pero el infierno es un lugar donde estas divisiones son irrelevantes. Allí, todas las almas están unidas en su sufrimiento. Vi personas de todas las naciones, idiomas y orígenes, incluidas figuras poderosas como presidentes, jueces, reyes y empresarios adinerados, todos los cuales habían ignorado las necesidades de los pobres y habían muerto sin llevarse consigo sus fortunas. Ahora, comparten la misma miseria eterna, una miseria que no conoce distinción entre ricos y pobres. Algunos de estos individuos gritaban de dolor, lamentándose de que renunciarían a todas sus riquezas para escapar incluso de la más mínima parte del tormento. Preferirían regresar a la tierra como mendigos que permanecer en ese lugar de sufrimiento sin fin. En ese momento, comprendí lo importante que es no aferrarse a la riqueza material, sino utilizar todos los recursos que Dios nos ha confiado para ayudar a los necesitados. A medida que continuaba mi visión, vi que el infierno era un lugar donde no había separación de clases sociales. Los ricos y los pobres, independientemente de su posición social, estaban todos unidos en su tormento. Entre las muchas almas que vi, una me llamó especialmente la atención, un mendigo que había pasado su vida en la pobreza. Gritaba, acusando a Dios de injusticia, afirmando que merecía el cielo debido a la vida miserable que había vivido en la tierra. Pero Jesús le explicó con dulzura que se le había ofrecido la salvación muchas veces durante su vida, pero que había elegido ignorarla. También fui testigo del sufrimiento de los cristianos en el infierno, aquellos que no habían logrado santificar sus vidas, juzgando a los demás en lugar de examinar sus propios corazones. Algunos de ellos habían puesto excusas, diciendo cosas como, la esposa del pastor no vive una vida santificada, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Otros habían vivido condenando a los demás, diciendo cosas como, vete al infierno, sin ofrecer ayuda ni compasión. Vi a un pastor que estaba en el infierno por tolerar el pecado dentro de su congregación, sabiendo acerca del pecado pero negándose a abordarlo. Jesús explicó que había tocado el corazón de este pastor muchas veces, instándolo a predicar la santidad, pero el pastor se había resistido. Finalmente, llegó la muerte y fue consumido por la oscuridad, su negativa a arrepentirse selló su destino. También vi a una mujer en el infierno que había rechazado la salvación porque encontraba defectos en todas las iglesias a las que asistía. Nunca se comprometió con Jesús, murió sin fe, consumida por su propio orgullo y su justicia propia. El Señor también me mostró a un pastor que maldijo a un cristiano que había dejado su iglesia para unirse a otra. En ese momento me di cuenta de que nunca debemos maldecir a otra persona creada a imagen de Dios, porque tales actos solo traen juicio sobre nosotros. Incluso un pequeño acto de egoísmo puede tener consecuencias eternas. Mientras observaba a estas almas sufrir en las llamas, comprendí la profunda verdad de que el juicio de Dios es justo y equitativo. Nada escapa a su vista, ningún pecado pasa desapercibido. Incluso los pecados más secretos quedan al descubierto ante sus ojos. Las semillas que sembró en innumerables corazones han seguido dando fruto, pero no fruto de vida, sino que han conducido a confusión y a una peligrosa desviación del camino de la verdadera santidad. En el espíritu, fui testigo de cómo los demonios lo atormentaban sin descanso, así como a cada alma a la que engañaba con un evangelio incompleto, un mensaje distorsionado que solo profundizaba su sufrimiento. Desde su muerte, el evangelio parcial que dejó atrás ha estado llevando a muchas almas a la oscuridad, impidiéndoles caminar plenamente en la luz de la verdad. Jesús mismo dijo una vez, dad testimonio, porque muchas más almas llegarán a la salvación,
para que podamos ascender juntos al cielo. Luego, en una visión, me encontré en un campo de una belleza sobrecogedora, rodeado de flores en plena floración, un paraíso de colores vibrantes, como si la naturaleza misma estuviera pintada con pinceladas divinas. A lo lejos se alzaba una magnífica ciudad amurallada, con sus imponentes muros hechos del oro más puro, con una arquitectura celestial tan maravillosa que me dejó sin aliento. Mientras permanecía allí, asombrado, surgió en mi interior una pregunta: ¿qué darían los malvados por vivir en un lugar así? En ese momento, un ángel se me acercó. Jesús se había apartado silenciosamente, dejándome sola en presencia de este mensajero celestial. Pronto se nos unió otro ángel, sosteniendo un libro en sus manos, y se detuvo justo frente a mí. El ángel abrió el libro y reveló una fecha que marcaba el momento de mi conversión. Sin embargo, para mi horror, mi nombre estaba notoriamente ausente. Había sido borrado, no por el momento de mi conversión, sino porque no había vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Mi vida no se había alineado con su verdad, y como resultado, mi nombre había sido borrado. El ángel me pidió otro libro, el libro de la condenación, y cuando vi mi nombre escrito allí, una tristeza abrumadora llenó mi corazón. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras el ángel explicaba solemnemente que cualquiera cuyo nombre se encontrara en ese libro no heredaría la vida eterna. Anhelaba permanecer en ese lugar sagrado, ser parte de ese paraíso eterno, pero mi vida me había descalificado. No era digno, y el ángel me recordó que había pasado demasiado tiempo mirando los defectos de los demás sin reconocer los míos. Era hora de mirar hacia adentro y evaluar mi propia vida desde la perspectiva de Dios. En ese momento, un espejo dorado apareció ante mí, brillando con un resplandor espiritual diferente a todo lo que había visto antes. Al mirarme en él, el espejo reveló la verdadera condición de mi alma. Mi rostro, aunque joven, estaba surcado de profundas líneas y arrugas, parecidas al rostro de una mujer mayor. Me sobresalté: ¿cómo podía ser esto posible? Solo tenía 16 años. Sentí el deseo de borrar esas arrugas, de recuperar mi apariencia juvenil. Pero el ángel me habló con dulzura y me dijo: no te preocupes. Estas marcas no son de la edad, sino de la corrupción del pecado. Tu espíritu puede ser joven, pero es viejo, desgastado por el pecado. A menos que renazcas, enfrentarás la muerte. La paga del pecado es la muerte. El ángel continuó, señalando las arrugas que desfiguraban mi alma: son las cicatrices del orgullo, la arrogancia, el egoísmo, la falta de amor a Dios y el mal que se esconde en tu corazón. Te has considerado perfecto, rechazando la corrección, sin reconocer tu necesidad de cambio. No esperes que Dios venga y te corrija. No esperes un momento grandioso en el que sientas la mano divina tocar tu vida. Protesté: pero soy demasiado joven para morir. No puedo dejar a mis padres. El ángel respondió con calma: a los ojos de Dios, la edad terrenal no significa nada. Tu vida se mide por los cielos. El tiempo de tu vida es limitado, y, aunque eres joven en años, tu estado espiritual es como el de una anciana que está a punto de morir. En la iglesia, la gente me había elogiado, llamándome más justo que los demás. Cuando los siervos de Dios me visitaban, escuchaba sus alabanzas con un corazón lleno de envidia. En secreto ridiculizaba a quienes estaban siendo utilizados por Dios, encontrando faltas donde no las había. Anhelaba estar en su lugar, pero mi orgullo me impedía reconocer la belleza de su llamado. No podía aceptar la realidad de su designación divina. En el fondo, sabía que nunca podría ser como ellos, y eso me carcomía. Mi orgullo me impedía aceptar la verdad, que yo no era más que el peor de todos. El ángel me hizo enfrentar mis faltas y en ese momento me arrepentí. El ángel compartió conmigo la verdadera doctrina que todo siervo de Dios debe conocer, verdades que nunca se habían enseñado en la iglesia a la que asistía. Entonces, el ángel me dijo: es hora de regresar a la tierra. En ese momento acepté y con ese simple acto de aceptación, mi espíritu regresó a mi cuerpo. Cuando recuperé el conocimiento, vi a la mujer que había entregado el mensaje profético que había cambiado mi vida. Por primera vez en 3 años de asistir a la iglesia, me había producido una verdadera conversión. La mujer, enviada por Dios, me había abierto los ojos a lo que él realmente deseaba de mí.
Después, fui a mi iglesia y compartí mi experiencia con el pastor. Pero en lugar de comprender, la congregación se volvió contra mí. Se sintieron ofendidos por mis palabras. Me había humillado ante ellos, pero me acusaron de tratar de actuar como si fuera más santo que tú. El pastor declaró que yo estaba engañado y que estaba difundiendo herejías para destruir el ministerio. Al mirar al pastor, su rostro se deformó en una expresión de puro odio, que luego se transformó en el de un ser monstruoso. Los rostros de todos los que estaban en la iglesia adquirieron la misma apariencia monstruosa. En mi mente, el Espíritu Santo habló claramente: han perdido la imagen y semejanza de Dios. Ahora tienen el rostro y la voz de su verdadero amo. El pastor me expulsó del grupo de alabanza y todos en la iglesia me rechazaban. Nadie me hablaba y me sentía como un extraño entre ellos. Al regresar a casa, mis padres, que siempre habían sido parte de mi ministerio, me reprendieron. No debiste haber compartido esas cosas, dijeron. El pastor es la autoridad en la iglesia. Pero les pregunté, ¿a quién creerán, a mí o al pastor? Mi madre, al ver el profundo cambio en mi vida, respondió: debido a tu transformación, creeré en ti, no en el pastor. Mi padre, sin embargo, se mantuvo firme, diciendo que el pastor tenía autoridad divina y que si estaba equivocado, Dios se lo revelaría. Esa misma noche, mi padre tuvo un sueño. Vio al pastor predicando en el púlpito, pero todo a su alrededor estaba envuelto en oscuridad, había habido un corte de energía. Sin embargo, había una luz brillando sobre mi cabeza. Cuando esa luz me tocó, comencé a brillar, mi cuerpo se elevó por encima del techo y desapareció. La congregación entró en pánico, al darse cuenta de que los habían engañado, que los habían dejado atrás. Jesús había venido y se había llevado a sus elegidos. Al despertar, mi padre estaba abrumado por el miedo. Me abrazó y me pidió perdón. El pastor me expulsó de la iglesia, pero yo oré a Dios para que me guiara y me mostrara una iglesia que predicara la verdad. Dios respondió y me guió a mí y a mi familia hacia una iglesia que se tomaba en serio su palabra. Pasaron los años y, cuando llegué a una edad adecuada para el matrimonio, me comprometí con un hombre de Dios. Sin embargo, cuando se acercaba el día de la boda, me enfrenté a un doloroso dilema. Mis padres estaban envejeciendo y ya no podían cuidar de sí mismos. Me debatía entre cumplir mi sueño de casarme o permanecer con mis padres en su momento de necesidad. No podía soportar la idea de abandonarlos, así que tomé la difícil decisión de no casarme, a pesar de mi amor por mi prometido. El peso de dejarlos, sabiendo que me necesitaban, habría sido insoportable. En cambio, elegí cuidar de mis padres, aunque eso significara sacrificar mi propia felicidad. Mi amor por ellos superó el deseo de cumplir mis propios sueños. Esta decisión, aunque dolorosa, me permitió encontrar paz en mi corazón, llena del Espíritu Santo. Seguí guiando a jóvenes hacia Jesús, muchos de los cuales estaban atrapados en las garras de la adicción y la desesperación. Prediqué el Evangelio con pasión, después de haber tenido una revelación acerca de una joven que quería abandonar la iglesia porque sus amigos se burlaban de ella. La animé a orar y pronto Dios intervino. Sus amigos dejaron de atormentarla y ella encontró paz, dejando atrás las influencias tóxicas. A través de todo esto, aprendí que nunca debemos abandonar nuestra misión por las faltas de los demás. La iglesia, como cualquier otro lugar, tendrá defectos, ya sea en el lugar de trabajo, en las escuelas o incluso dentro de la comunidad de la iglesia. Siempre encontraremos imperfecciones. Pero debemos elevarnos por encima de ellas, no permitir que nos desanimen y mantener nuestros ojos fijos en Jesús. He visto a muchas personas desilusionarse, abandonar la iglesia por celos, orgullo u ofensa. Pero creo que no debemos olvidar que Jesús nunca nos abandonará. Son nuestras propias actitudes, decisiones y acciones las que a menudo invitan a los problemas a nuestra vida. Para terminar, pido a Dios que nos salve a todos y nos dé la bienvenida a su reino eterno. Amén. Si este testimonio ha tocado tu corazón, te invito a apoyar este mensaje con un me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido de fe y esperanza. Comparte este mensaje con 3 cristianos que conozcas y que Dios te bendiga e ilumine tu camino.